A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Habrá presidentes en Cuba siempre defendiendo la revolución y serán compañeros que saldrán del pueblo, los erigirá el pueblo. Yo soy como muchos más que hay en este país. Agradecemos mucho toda la formación y las posibilidades que nos ha dado la Revolución Cubana. Una persona muy preocupada, revolucionario. Muy inteligente, muy capaz. Un esfuerzo definitivo. La guerra. Era un nombre que hace rato venía sonando o que iba subiendo. Como es una persona más nueva, una persona joven, ahora puede cambiar, revolucionar más el país. Muestra que Cuba se transforma. Ambas partes coincidieron en elecciones generales y reiteraron la voluntad. Agradeció el apoyo de Namibia tras el paso por Cuba del huracán Irma. Tenemos esperanza de lo que cualquiera que sea el cambio, que siempre va a ser para bien. Digamos que no cometan los mismos errores que cometió el anterior. Detalles que hay que limar. Que piense más en la juventud. Por ejemplo, el internet todavía es muy caro para el cubano. Miembro del buró político del partido, continuará el legado imperecedero encabezado por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general. Los principios de Fidel, los principios de Raúl, los defiende y por lo tanto los va a continuar. Es evidente que hay conciencia de que hay que avanzar. Está el problema de las tasas de cambio, de la unificación monetaria, es decir, hay un sinnúmero de problemas. Para garantizar la continuidad hay que cambiar. Tienen que ser relaciones que respeten el derecho del pueblo cubano, su independencia, su soberanía, que no condicionen. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Este programa de hoy tiene característica histórica porque vamos a pasar un trabajo con una persona súper entendida en este tipo de situación, un trabajo con relación al cambio producido en la Gran Cuba. Es un cambio de una generación hacia otra generación, pero esa otra generación responde a la herencia de quienes prohijaron en Cuba el gran ensayo socialista y que frenó al gran imperio del norte en más de una ocasión. Cumplido el doctor Fidel Castro y Ruz su permanencia por esta vida y después el relevo inmediato del general Raúl Castro Ruz, su hermano, y entonces se veía venir y ya ha llegado un relevo. Y un relevo de una persona preparada, nació después de que comenzó la revolución en Cuba, altamente capacitada. Ha sido seleccionado, elegido, para dar continuidad a este histórico ensayo que se está celebrando en esa isla. Y el hecho de que la gente observara la forma pacífica, tranquila, normal, en cómo ahí se eligió no solamente a un candidato a la presidencia de ese país,
sino a alguien que va a cargar sobre sus hombros la gran responsabilidad de continuar un ensayo que es un caso insólito en la geopolítica universal. Y mucho más cuando ese ensayo se ha dado prácticamente a poca milla del territorio norteamericano, del imperio mayor, aquel de que hablaba Boswell. El asunto es que hay revolución para rato. Y ellos lo que prohijaron es ese inicio, ese gran ensayo, desde la en montaña, desde la Sierra Maestra, hacia allá, donde hubo varios dominicanos. Ellos sabían que lo que estaban sembrando iba a dar su fruto. Y ahí están los frutos. Cuba y los cubanos estrenan un nuevo presidente. Y un nuevo presidente que es un hombre sumamente joven, muy capacitado, catedrático universitario, miembro prominente del Partido Comunista Cubano, y una persona que tiene mucha química con su pueblo. Y el hecho de que fuera él seleccionado no quiere decir que nada más estaba él en condiciones de ser seleccionado. Y lo mismo diría el propio presidente, el nuevo mandatario cubano. Como él, hay muchos compañeros de él allá en condiciones de garantizar el relevo de la revolución comunista en Cuba. Miguel Díaz Canel Sánchez Bermúdez, perdón, él ha prometido que va a mantener todo lo que ha heredado, y es lo más natural y lógico, porque él sabe que sobre él recae una enorme responsabilidad, pero él tiene toda la basamenta como para que eso pueda vivir por mucho rato, subsistir por mucho tiempo y además irradiar la enseñanza que hasta estos tiempos se había irradiado sobre todos estos países, sobre toda la juventud de estas naciones, cuya enseñanza la inició Fidel y Raúl allá por los años 59. Hoy tenemos una persona que, en mi entender, es uno de los más grandes historiadores latinoamericanos. Él ha sido catedrático en universidades, por ejemplo, de Cuba y de otros países. Es un gran historiador. Y en mi opinión, es el extranjero, aunque también nacionalizado dominicano, que más temas ha escrito sobre la República Dominicana. Nada más que, si para muestra basta un botón, tiene prácticamente una enciclopedia crítica sobre el tirano Rafael L. Trujillo y Molina, entre otros y otros importantes temas. El doctor Elías Acosta. Él nos va a hablar buen rato a nosotros con relación a qué significa este cambio de gobierno en Cuba. ¿Quién es Miguel Díaz Canel? ¿Cuáles son los planes que espera el pueblo de él? ¿Cuáles son los ofrecimientos que ha hecho ese joven nuevo mandatario cubano a Cuba y a los cubanos? Esto y mucho más luego de los siguientes mensajes. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. La Navidad es tiempo de alegría, tiempo de reafirmar la voluntad de servir a los demás con esperanza,
deseos de progreso y felicidad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES desea a todos los industriales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, agroindustriales, emprendedores, trabajadores y pueblo dominicano en general, una feliz Navidad y próspero y venturoso año 2020, con solidaridad, voluntad de trabajo y progreso. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Este es un programa de asistencia a la población que garantiza ayuda rápida y profesional al ciudadano en situaciones de emergencia. Luego de una implementación exitosa en la ciudad de Santo Domingo, el 911 ya cubre el 58% del territorio nacional. En corto tiempo, este servicio se ha vuelto tan importante y efectivo que se hace difícil imaginarnos sin el mismo. Para finales de este año, esperamos que cubra el 68% de todo nuestro territorio y que siga creciendo hasta cubrir todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANUR TV. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil.
Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Bienvenido a su programa Cara a profesor. Cara, Un placer. querido amigo, doctor Elías Acosta. Es un alto privilegio para nosotros tenerlo nueva vez en su programa Cara a Cara. Ya estuvo una vez anterior ese placer. Sí. Este país tiene mucho que agradecerle a usted sobre su interés en que las presentes y futuras generaciones dominicanas vean más ampliamente nuestro pasado y nuestro presente y nuestro futuro, con toda su obra. Muchas gracias. Es un humilde aporte a la obra de tantos grandes historiadores dominicanos, sí, algunos ya fallecidos, otros en acción, que yo creo que, como bien dice, puede contribuir modestamente a que las nuevas generaciones no olviden el pasado de la nación, sí, y tengan más claro, en consecuencia, el futuro. Para eso es que sirve la historia. Correcto. Bien, bueno, una persona que nació después de iniciada la revolución allá en Cuba, tiene hoy la batuta del país. Y eso es importante y hay que observarlo, no solamente a distancia, sino cerca, porque ¿qué nos trae este nuevo gobernante? Claro. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus planes? Pero básicamente, ¿quién es el presidente Díaz-Canel? Bueno, se trata de una persona, como bien dice, nacida después de la revolución y que es fruto precisamente de la educación de la revolución. Estamos hablando de un hombre joven que empezó desde abajo, desde su época estudiantil, como dirigente estudiantil, que luego fue dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas y luego dirigente, después de graduarse como ingeniero, dirigente del partido en la base y luego en niveles municipales y provinciales. Yo lo conocí siendo el primer secretario del partido en Villa Clara, la provincia de Villa Clara. Sí. Y quizás esto que voy a decir lo retrata un poco, ¿no? O sea, en aquel momento yo era director de la Biblioteca Nacional de Cuba y estábamos fomentando la creación de unos clubes de lectura por todo el país. Sí. Que los clubes se llaman Clubes Minerva y que se le daba el carnet de afiliado a las personas que se afiliaban al club, que podían sacar gratuitamente libros para llevar a la casa, etcétera. Entonces, cuando fuimos a Villa Clara a dejar inaugurado el Club Minerva de Villa Clara, el primer lector que se inscribió fue Díaz-Canel. Wow. Quiere decir, un hombre que lee en una época donde no se lee. Sí. Un político que estudia, un político que además fue ministro de Educación Superior en Cuba. Por lo tanto, conoce bien, le tomó el pulso al estudiantado cubano, a la juventud cubana, y que traerá al gobierno, a la revolución, la visión de esas otras generaciones. Hasta el momento, la generación que había dirigido el país es lo que se llama en Cuba la generación histórica. Quiere decir, la generación que hizo la revolución, que aguantó en los embates terribles de la guerra total del imperialismo norteamericano contra Cuba, que encontró el camino para no rendir la revolución cuando incluso la Unión Soviética y el campo socialista desapareció, que ha conducido al país a tantos logros en medio de tantas dificultades y de tantos sacrificios, pero era una generación que venía reflejando su época, la época en que creció, se desarrolló y las condiciones en que tuvo que luchar. Ahora estamos hablando de una época diferente, una época donde, por ejemplo, la cultura tiene un protagonismo que nunca antes tuvo en la política nacional e internacional, donde los niveles educacionales están logrados. O sea, ya no sería una meta para ningún dirigente cubano decir vamos a eliminar el analfabetismo. Ya eso se eliminó en el 60. Sí. No sería una meta decir vamos a construir una red de hospitales. Esos hospitales están construidos y los médicos están graduados y dando servicio. No vamos a decir vamos a fomentar la solidaridad entre el pueblo cubano, porque el pueblo cubano ha sido un ejemplo de solidaridad internacionalista en tantos países del mundo.
Yo creo que el énfasis en este momento, y es lo que es el papel histórico que tiene esa generación, que es mi generación, y la de Díaz-Canel, sobre todo es consolidar y desarrollar la economía nacional. O sea, en este momento tenemos un pueblo unido, instruido, sano, solidario, que respalda mayoritariamente, con excepciones, por supuesto, la revolución y su proyecto socialista, pero necesita una serie de mejorías económicas, producto del desarrollo tecnológico en nuestra época, producto también del deterioro de la economía nacional por errores internos, pero también, que esa otra parte nunca se menciona, por la guerra económica brutal y el bloqueo norteamericano contra Cuba, que distorsiona todos los procesos económicos y los lastra, los dificulta. Entonces, de lo que se trata en este momento, lo que la población, yo estuve en marzo en Cuba, antes de él asumir la dirección, pero conversé con mucha gente. Conversé con gente humilde, con profesionales, con trabajadores, y unánimemente me decían, lo que se espera de Díaz-Canel es que la población cubana, que la economía dé un salto cualitativo que le permita mejorar los niveles de vida y le permita además insertarse en el mundo moderno. Por ejemplo, Internet, digamos, ¿no? O sea, ese es un tema que, como se ha dicho ya, los hombres tienen el derecho de disfrutar de las ventajas tecnológicas de su tiempo. O sea, eso es un derecho. Entonces, Internet es algo que tiene que empezar a calar en la sociedad cubana. Hay Internet, por ejemplo, los médicos tienen Internet, los periodistas tienen Internet, los profesionales de la información tienen Internet, las instituciones tienen Internet, pero estamos hablando de masificarlo, que lo tenga todo el mundo. Entonces, eso es un problema. Ahora, también ahí viene lo otro. O sea, Internet en Cuba es no por cable submarino, que es el método más económico y eficiente de transmitir grandes volúmenes de datos a través de cableado. Usted ve un mapa de Cuba y está rodeada completamente de una red de cables submarinos. Ninguno entra a Cuba. No puede, porque está prohibido por el bloqueo. Entonces, Cuba tiene que garantizar esos servicios de Internet a través de satélite, lo que lo hace caro y lo hace deficiente, porque está sujeto a los movimientos de la atmósfera. Entonces, lógicamente, esos son retos que hay que ver. Tampoco ha habido comprensión de la importancia de Internet en ciertas mentes burocráticas cubanas que ven un peligro, que ven la posibilidad de penetración ideológica, que ven la posibilidad de banalización de la cultura. Todos esos peligros están, pero los libros e Internet son canales a través de los cuales se transmite la información. A nadie se le ocurre prohibir los libros porque haya libros nefastos. Entonces, nosotros no podemos prohibir Internet porque haya gente que use el blog o Facebook o Instagram o lo que sea para transmitir contenido negativo, la posverdad, la fake news. Todo eso son realidades, pero ese es el mundo en que vivimos. Y yo recuerdo que siempre Fidel decía una frase que para mí ha sido ilustradora y esclarecedora de cómo tiene que construirse una sociedad nueva. Dice, nosotros no podemos construir una sociedad nueva con la gente metida en una urna de cristal. La virtud se fortalece en combate con el vicio. Quiere decir, en combate con todas esas tentaciones, con una cultura, con criterio, con pensamiento crítico, es que tú vas a sacarle a esas herramientas el uso adecuado. Y yo creo que Cuba tiene condiciones para eso. Entonces, de lo que se trata, sobre todo, el gran reto es modernizar la sociedad, elevar el nivel de vida de la gente, abrir más la sociedad al mundo y el mundo a Cuba, democratizar, porque hemos vivido en una fortaleza sitiada. Y cuando tú vives en una fortaleza sitiada, tú tienes al final mentalidad de fortaleza sitiada, donde tú ves enemigos donde quiera, donde todo, te vuelves paranoico. Entonces, estamos en un momento en el cual, sin bajar la guardia, porque los enemigos están ahí y los enemigos son irreconciliables, la sociedad cubana tiene que dar la mayor suma de libertades y de amplitud posible a su población, porque la población lo reclama y lo merece. Claro que sí, claro que sí. Bueno, el hecho es que resulta asombroso que una camada producida por aquella gran otra camada que hizo lo que nadie tenía el coraje ni la valentía de hacerlo en cualquier país del mundo, y mucho menos Cuba, tan cerca de Estados Unidos. Y tan penetrada.
por todas las estructuras de poder hegemónico norteamericano. Exacto. Y además los embates del propio sistema norteamericano que tuvo que resistir Fidel y todo ese ensayo. Así es. ¿Sí? Esas invasiones, esos actos terroristas, de sabotaje. Esa actitud, exacto, pasiva con relación a enemigos de ese ensayo cubano. Correcto. Sí. Y ese cerco criminal abusivo contra gente que nunca le ha hecho nada a Estados Unidos. Correcto. Y que no le guarda rencor al país. Se demostró con la visita de Obama. Sí. O sea, una visita cordial, amistosa, al pueblo cubano hospitalario, como es este pueblo también. Y culto, que eso es muy importante. Sí. O sea, que tiene una cultura que le permite entender el mundo en que vive. Pero claro que sí. Claro. Hasta lo alaron, los aplaudieron. ¿Cómo no? Y lo recibieron con mucha alegría, y mucha cortesía, propio de un pueblo educado, un pueblo decente. Hablaba de la medicina, el gran logro médico de ese ensayo cubano, entre otros, reforma agraria, deporte, etcétera. Correcto. Mira lo que es Cuba y el régimen socialista, tener médicos en 63 países del mundo. Correcto. Y ha formado en la Escuela Latinoamericana de Medicina más de 20.000 ya. Ya. Para entrar allí tienes que ser prioritariamente de las capas más humildes de las sociedades del tercer mundo, porque ahí estudian africanos, estudian árabes, estudian, por supuesto, latinoamericanos y caribeños, que son la mayoría. Pero, sobre todo, la única exigencia es que cuando tú te gradúes, trabajes unos años con la gente más humilde de tu país. Claro. Y le des servicios de salud. Claro. El ensayo cubano fijó una meta de principio. Correcto. Entre otras, en un solo año, acabar con el analfabetismo. En Cuba, en poca de cosa, un año, ya no había en tantísimos millones de seres humanos y muchos millones de gente que no sabía ni leer ni escribir, un elemento que tuviera la cara tapada. José Martí decía que en la medida en que un país es más atrasado, es más fácil de pisarle la cabeza, de aplastarlo. Sí, porque a veces se olvida el pasado. Cuba hizo una revolución porque habían injusticias que reparar. Sí. Habían necesidades de cambio porque la sociedad estaba estancada, corrupta, los partidos estaban desprestigiados, la explotación de la gente, el sufrimiento. Por ejemplo, casualmente ayer estuve hojeando una revista bohemia cubana del año 56, que no tiene nada que ver con Granma ni con Juventud Rebelde. Año 1956, 3 años antes que triunfara la revolución, y había un gran artículo con un gran titular que decía: en Cuba hay más de 1 millón de analfabetos, de personas de 10 años hacia arriba. O sea, no contaban los niños, que como niños iban a aprender. Contaba de 10 años hacia arriba. 1 millón en una población que entonces era de 6 millones aproximadamente. Es decir, 1 de cada 6 cubanos no sabía leer y escribir. Y eso es bueno recordarlo, porque precisamente para resolver eso se hace una revolución. Porque por la vía normal eso no se había resuelto. Sí, y la revolución educativa tiene hasta un nombre americano, el Plan Robinson. Señores del gobierno, señores del Ministerio de Educación, copien el Plan Robinson, que lo copió, que hizo, lo materializó la revolución cubana en aquella etapa, y que lo logró, por ejemplo, Evo en Bolivia y el mismo Chávez, en cosa de 1 o 2 años ya. Y luego lo que se plantea en las sociedades es lo que se llama la continuidad de ese que se alfabetizó. Sí. Porque ya cuando ese se alfabetizó, en ese momento eso era un gran logro, pero ya por el desarrollo de la ciencia y la técnica y la cultura, en unos años ese vuelve a ser un analfabeto si no siguió. Claro. Entonces, después de la lucha por la alfabetización en Cuba, el sistema se planteó llegar al 6º grado, que la población cubana adulta tuviese 6º grado mínimo. Lo logró y se planteó el 9º grado. Wow, y entonces esa batalla se ganó también en la mayor parte de la población, y por eso es que tenemos científicos, por eso es que tenemos artistas, por eso es que tenemos escritores, por eso tenemos periodistas, porque la gente se formó en un ambiente cultural. Correcto. Que a propósito, ¿cuánto invierte el gobierno cubano para la educación? ¿Qué por ciento del presupuesto? El 19% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo va a ser? ¿El 19%? 19%. Y el 23% para la salud. Ave María. Es decir, en salud y educación sumemos, estamos hablando casi un 40% del Producto Interno Bruto, que se dedica
a la cultura, a la educación de la gente y se dedica a la salud. No juegue, profesor. Así es. El 19%. Casi en esos dos importantísimos renglones, casi el 50%. Casi el 50%. Nosotros aquí somos como el cuento del cangrejito aquel, que casi el 50% del presupuesto nacional lo destinamos al pago de los intereses de la deuda. Porque también hay que decirlo, o sea, la parte buena del bloqueo norteamericano es que Cuba no está endeudado con ningún organismo internacional. Wow, sí. O sea, Cuba no le debe al fondo, Cuba no le debe al Banco Mundial, Cuba le debe a acreedores bilaterales, un país que le dio un crédito y él tiene que pagárselo, España, Rusia o China o el que sea, y eso se negocia porque siempre una deuda bilateral es más fácil negociar con una deuda con un organismo multilateral. Claro. Pero todo eso se hace o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que todo eso se ha hecho con la inteligencia y el esfuerzo del propio pueblo cubano. Claro, cuando un país como Cuba no tiene ningún compromiso en ese sentido, comenzando con el propio el nefasto Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros, etcétera, gravísimos, entonces Cuba es un país libre. Así es. Tenemos que hacer un leve corte, querido amigo, para continuar esta interesante charla sobre este nuevo gobierno de la República de Cuba. Ay, no notifiqué la tarjeta. Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje. Llamando al centro de contacto Banreservas, realiza tus solicitudes, consultas, reclamaciones y mucho más para que resuelvas a cualquier hora. Tu banco fuera del banco. La Navidad es tiempo de alegría, tiempo de reafirmar la voluntad de servir a los demás con esperanza, deseos de progreso y felicidad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES desea a todos los industriales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, agroindustriales, emprendedores, trabajadores y pueblo dominicano en general, una feliz Navidad y próspero y venturoso año 2020, con solidaridad, voluntad de trabajo y progreso. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Estos proyectos agroforestales son un ejemplo en la región. Son proyectos que tienen un enfoque de desarrollo sostenible porque tenemos en cuenta no solamente el modelo económico y el componente ambiental, sino el componente humano. Hemos bancarizado más de 9.000 personas, ya hemos intervenido territorios de 11.300 productores, algo más. O sea que ha habido un gran impacto. Se han plantado más de 57 millones de arbolitos, tanto del componente forestal como del componente agrícola. El más importante proyecto que se ha hecho en la República Dominicana, en Centroamérica y el Caribe, de rescate de las cuencas hidrográficas, con una inversión que supera los 7.000 millones de pesos. La meta ha venido cumpliéndose. Ya al día de hoy tenemos una cantidad importante, tenemos 529.000 tareas sembradas. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones.
Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Bien, el celebrado historiador cubano-dominicano Elías Costa sigue con nosotros. Hablamos con relación al éxito clínico de la medicina en Cuba. Yo quiero decir, volviendo un poquitito atrás, que la lucha aquí del 4% para la educación duró más de 15 años, el pueblo tirado en la calle, y no hubo manera hasta ahora. Y los resultados son criticados porque no han logrado el impacto de la mejoría en la calidad de la educación que se esperaba. Sí. Porque no solamente se trata de dinero, es formar al maestro, es imbuirlo en un espíritu, en una conciencia educativa, es apelar a otros medios sociales, que el libro no sea tan caro, que el libro pueda estar al alcance de la familia. O sea, es una serie de factores. Sí, hay experiencia propia suya con relación al éxito de la medicina cubana. Yo estuve ahora en marzo en La Habana de visita trabajando en los archivos cubanos para un libro que escribo y me encontré que mi cuñado, se llama Antonio Almaguer, estaba a punto de operarse para extirparse la vesícula. Tenía un problema en la vesícula y le iban a hacer una operación pequeña, es sencilla, ambulatoria. Sí. Y se hizo la operación, 4 puntos, y ese mismo día estaba ya en su casa, recuperándose muy bien, le ha ido muy bien todo. Ahora, yo por curiosidad me puse a buscar cuánto costaba esa operación en otras partes del mundo. En Estados Unidos, hoy esa sencilla operación tiene un valor de $6,000 o más. Ay, ay, ay. Sin embargo, él no tuvo que pagar un centavo. Ay, ay, ay. Nadie le preguntó si él estaba con la revolución, si él era testigo de Jehová, si él era conservador o socialista, si él estaba en contra de algo. Sencillamente, como a todos los cubanos, fue allí y se le trató por el médico como se le trata a las personas. Entonces van muchas personas a tratarse a Cuba. Incluso de los que la critican desde Miami, van a tratarse a Cuba, cubanos americanos que van a tratarse al dentista y van también a tratarse otros males, ¿no? Claro, claro. Bien, el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ofreció algún cambio, porque obviamente tiene que haber alguna variante con relación a eso. ¿Garantiza el nuevo presidente la permanencia del ensayo revolucionario? 1. Y 2, ¿cuáles son los planes que tiene el nuevo mandatario? Bueno, él ha hecho, por lo que se puede ver por los discursos que ha hecho después y las acciones, las visitas que ha realizado, dónde ha estado, las medidas que se han tomado, él está haciendo el énfasis correcto en la economía. O sea, él tiene plena conciencia de que el futuro de la revolución ya no va a depender tanto de que el pueblo armado con los fusiles garantice la continuidad. Sí. Que ahora hay que luchar por la elevación del nivel de vida, por el aumento de la natalidad, que la natalidad cuando disminuye es un síntoma muy peligroso para una población y disminuye generalmente cuando hay restricciones económicas. Las mujeres no paren porque dice traer un niño al mundo para hacer trabajo no lo voy a traer. Entonces, cuando baje la emigración, los niveles de emigración, que son emigrantes mayormente económicos, que se van buscando una mejoría y buscando luego ayudar a su familia desde el exterior, mandándole divisas. Entonces, él ha estado dentro de muchos problemas a atender. Él ha estado centrado por lo que se ha visto en los temas económicos. Y es correcto, esa es realmente la primera tarea que le correspondería a él, hacer una economía eficiente, avanzar, por ejemplo, en formas nuevas de propiedad, la propiedad cooperativa, todo no tiene que ser estatal. Yo vi en La Habana ahora cooperativas, restaurantes cooperativos, muy cerca de la Universidad de La Habana hay una calle que se llama San Lázaro, que es la que baja, y Infanta, que es la que la corta. En esa esquina había antes un restaurante vegetariano estatal venido a menos, ya no tenía lo que tuvo al principio. Cuando yo voy ahora me sorprendo, porque es una instalación completamente remozada, bella, brillante, llena de jóvenes camareros con alta cultura, con un menú variado y a muy buen precio. Estamos hablando todavía en divisa, que ese es un tema que la población cubana reclama, unir las dos monedas para que haya una sola moneda en el país, o sea, que no circule el CUC, que es el peso fuerte en divisa convertible, y el peso cubano, que es el peso débil, ¿no? Pero a ti te pagan en pesos cubanos, por lo tanto, tú no tendrías todas tus necesidades cubiertas si solamente se te paga en una moneda y circula otra fuerte. Entonces, lo que se
pide y lo que se reclama es unir las dos monedas para que tú puedas vivir más holgadamente con tu trabajo. Pero el ejemplo de las cooperativas en los servicios es un ejemplo interesante porque no es puramente propiedad privada, es un híbrido entre propiedad colectiva y propiedad privada, pero el nivel de vida de esos trabajadores se eleva mucho porque reciben buenos dividendos a partir de la eficiencia de su trabajo. Sí. Y luego también escuché que hay cooperativas de ese tipo ya también hasta en la construcción. Sí. O sea que el Estado está contratando brigadas de particulares o de cooperativas para hacer reparaciones en escuelas, hospitales, construir viviendas, etcétera, lo cual demuestra que hay una simbiosis en la cual el Estado ya no ve como un enemigo al cuenta propia o al particular o a la persona que no es un trabajador estatal. Y eso es una buena señal. Correcto, correcto. Y en cuanto, por ejemplo, a los planes básicos, ha hablado de los planes económicos del nuevo presidente, pero ¿qué va a hacer el nuevo mandatario, por ejemplo, en cuanto se abre, como señaló el Papa aquel que visitó a Pablo Cuba? II. Exacto. Se abre a una economía más amplia que permita la participación, como propugnan algunos sectores, de las empresas privadas, el turismo, ¿qué va a hacer? Bueno, ya hay en Cuba más de 600,000 cuentapropistas, o sea, más de 500,000 de personas que su vida no depende ya del Estado, depende de sus ingresos en muchas profesiones y en muchas, son muy pocas las que están eliminadas. Y aunque hay quejas a veces en cómo eso funciona, la forma operativa, burocrática, los procedimientos, etcétera, lo cierto es que eso que no es nuevo, pero que ha tenido un auge en los últimos tiempos, está dando fruto. Es decir, yo puse el ejemplo de los restaurantes, pero La Habana está llena de pequeños puntos de venta de comestibles y de servicios que son este tipo de personas. La buena noticia es que el Estado ha comprendido, que al principio no lo entendió, de que ese no es un enemigo sino un aliado. Y que mientras haya más bienes y servicios circulando, el dinero también circula más y la economía es más sana. Ese es un tema. El segundo tema, que es el tema del turismo, se continúa la línea, ya la cantidad de turistas en el país se está acercando a los 4 millones en un año, y eso es mucho con relación a lo que había hasta hace poco. Claro. Los cruceros norteamericanos siguen llegando, a pesar de las prohibiciones de Donald Trump. Sí. Vi uno en el puerto de La Habana, estando yo paseando por allí. Se nota el impacto del dinero del turismo en las propias instalaciones del turismo y en la recuperación de la ciudad, que todavía le faltarán muchos años, pero que se ve, yo noté en este viaje un renacer de la infraestructura, de la pintura, de la decoración, de los servicios, y eso evidentemente es el dinero que ha entrado con el turismo. Por algo lo prohibió Trump, por algo Trump lo prohibió, porque Trump no quiere que ese modelo y ese experimento triunfe. Trump quiere volver a la época donde se apostó por asfixiarlo y destruirlo, para que no cundiera el mal ejemplo. Entonces está el tema también de las inversiones extranjeras. Eso es una línea que viene ya caminando hace tiempo. La ley de inversiones extranjeras en Cuba protege la propiedad sobre la tierra cubana y protege que el Estado es el propietario del 51% de las acciones de todas las empresas mixtas. Por lo tanto, mantiene el paquete de acciones que le permite decidir en un momento determinado si es lesiva a los intereses nacionales, le permite tomar decisiones. Excepcionalmente, hay empresas que tienen más que el Estado en la propiedad de las acciones. Es raro, pero sí. Existen. Y ahora noté, por ejemplo, inversiones chinas bastante visibles ya. 5 hoteles de lujo en la capital, en La Habana, que se están construyendo con capital chino. Hay también un gran hotel que va a ser el edificio más alto de La Habana, que se va a construir 100% con capital cubano y que va a estar en el Vedado. O sea, se sigue el proyecto del Mariel, de la zona franca, del puerto, que va a ser, ya está dando fruto, pero debe dar mucho más. Y en fin, hay que seguir abriendo a la inversión extranjera. La inversión no es negativa, siempre y cuando respeten tus leyes, tu constitución, tu ordenamiento jurídico y tu sistema. Si tú aceptas eso, ven, comparte tus conocimientos, comparte tu dinero, saca tu beneficio, que también se beneficia el pueblo de Cuba. Claro. Estando yo en La Habana,
observo que las calles están totalmente limpias, que uno no encuentra ni siquiera una colilla de cigarrillo, un contén. Bueno, eso tiene que ver con la cultura. Claro, y tiene que ver con la cultura de la población y tiene que ver también con la eficiencia de los servicios. Sí. Lamentablemente no siempre funciona así, hay problemas. Pero como media, si uno lo compara con otros lugares, son ciudades, y si va al interior, pues La Habana siempre, como una metrópoli grande, tiene muchos problemas. Pero usted va, por ejemplo, a Cienfuegos, a Santiago de Cuba, por ejemplo, yo soy santiaguero, me han dicho que Santiago ha renacido y que es una belleza como está la ciudad, y la limpieza, el orden, las ofertas, la gente alegre, tranquila, porque se siente respaldada por la economía. Si uno va al interior es mucho mejor y más favorable el panorama de las ciudades. Sí, hacia eso iba. En Cuba la revolución ha protegido a carta cabal el medio ambiente. Sí, hay conciencia medioambiental y muchas leyes de la revolución desde el principio, por ejemplo la reforestación, yo recuerdo el prohibir que se construya sobre la duna de la playa, o sea que no puede haber construcción en la arena muy cerca porque eso propicia la erosión y destrucción de la propia playa, de que en ciertas zonas no haya edificios muy altos, más de 5 pisos, hay zonas que están protegidas y dicen aquí no se puede construir edificios más de 5 pisos, como no hay especulación inmobiliaria, como no hay especulación de los terrenos, como además el terreno no lo puedes vender a extranjeros, tiene que, o sea, el terreno cubano es cubano, y por lo tanto, como toda esa distorsión no existe, se puede ordenar mejor el desarrollo del país, cuidar el medio ambiente. Correcto. Hay una pregunta que se cae de la mata, como se dice. A diferencia de estos países nuestros, las elecciones allá en Cuba no dejan trauma, no dejan guerrilla, no dejan problemas, no hay incidente que lamentar. Claro. ¿Cómo se escoge, por ejemplo, en este caso, al presidente de la República? Hay una ley orgánica para las elecciones, por supuesto, y está en la Constitución. Y Cuba está dividida en circunscripciones electorales. O sea, todo el territorio nacional está dividido en parcelas, en agrupaciones, territorios, en los cuales hay un consejo electoral y hay votaciones en ese lugar de los vecinos. Entonces los vecinos postulan candidatos a la asamblea, vecinos de base, postula candidatos a la asamblea municipal. Entonces vienen las elecciones, votación directa y secreta en las urnas. No necesariamente, es un mito y es una calumnia de que hay que ser militante del partido para ser electo. Mi padre fue 15 años delegado del Poder Popular, ya falleció en Santiago de Cuba y nunca fue militante del partido, ni nadie se lo exigió. Era un hombre honesto, decente, un hombre preocupado por su comunidad y la gente le daba su voto espontáneamente. No había campaña electoral, no había promesa, no había dinero, no había papeleta en la calle y por eso al que elegían era para trabajar por la... Y no hace mucha bulla en la calle. No hay campaña electoral. Esa no hay valla ni nada de eso. Ahí hay la biografía del candidato en su colegio electoral, donde hay asambleas donde tú propones y donde se habla del candidato y están luego las biografías colgando en cada uno de estos colegios para que tú sepas quién es y tú decidas por quién votar según sus méritos. Luego esos candidatos, esos delegados que se eligen a nivel de base forman la asamblea municipal, eligen los delegados de la asamblea municipal. Esos delegados se reúnen y eligen los delegados de la asamblea provincial. Y la asamblea provincial propone los miembros del parlamento, que a su vez proponen el Consejo de Estado, y todo por voto secreto y directo. Y el Consejo de Estado, de su seno, aprueba, que tiene que ser aprobado por el parlamento, un presidente del Consejo de Estado y el ministro, que es el presidente del país. Correcto. El Papa que mencionamos ahorita, que dijo que Cuba Juan Pablo se abriera al mundo y el mundo se abriera a Cuba, bueno, tenía un objetivo sublimal y un objetivo fundamental. El objetivo fundamental, que era el derrocamiento de ese ensayo y la desaparición de Fidel Castro, no se le dio a ese Papa. Ahora, China continental, la otra gran madre patria, se le ha abierto al mundo.
¿Aprovecharán los cubanos ese gran puente, esa relación y mucho más tan leal que ha sido Cuba hacia los chinos? Yo creo que eso es una de las cosas que todo el mundo comparte en Cuba, de tomar de las experiencias internacionales más valiosas de países socialistas o sociedades alternativas, tomar experiencias que puedan fortalecer el proyecto cubano. Correcto. Digamos, lo que ha hecho China con la economía, lo que ha hecho Vietnam renaciendo de las ruinas de una guerra terrible, lo que han hecho otros países, pues debe ser y está siendo estudiado para ver hasta qué punto, con las diferencias culturales e históricas de rigor, se puede implementar y mejorar la experiencia. O sea, de que cuando se quiere se puede, porque Estados Unidos es un gran imperio también, eso es innegable. Claro. Pero Estados Unidos está ahí a unas cuantas millas nada más de Cuba. 90 millas. Y a pocas millas de los otros países de esta parte del mundo. Y tienen que venir los chinos a más de 7.000, 8.000 millas de distancia a ayudar a estos países, porque Estados Unidos le llama a estos países el patio trasero y nunca ha mirado hacia nosotros ni ha ayudado a ninguno de estos países a nada. Mire lo que ha pasado en Puerto Rico con el ciclón y mire el estado en que está Puerto Rico a tantos meses de pasar el ciclón, teniendo detrás, se suponía, a la primera economía mundial y a la superpotencia, y ahí todavía hay zonas donde no hay electricidad. Claro. Estados Unidos se ha caracterizado por ser durante toda su historia uno de los más grandes países y regímenes terroristas que ha parido la humanidad. Hay cosas que resultan pero inadmisibles desde todo el punto de vista. Y además, no solamente ellos ejecutar acciones terroristas, sino proteger a terroristas. Ahora reciente acaba de fallecer en su cama Luis Posada Carriles, protegido precisamente, a pesar de que ellos sabían y saben que era uno de los más grandes terroristas que tenía Estados Unidos y que conspiró bastante contra Cuba. ¿Cuál es su opinión suya? Culpable de la destrucción el 6 de octubre de 1976 en pleno vuelo del avión cubano que salía de Barbados y en el cual iban 73 pasajeros inocentes que murieron por la bomba, y además el equipo completo de esgrima juvenil de Cuba que acababa de ganar en Caracas todas las medallas en una competencia. Entonces ese señor, que además tenía una historia de asesinatos en Miami contra cubanos que pedían diálogo con Cuba, que además tenía una historia terrible de terrorismo y asesinatos en otras partes de América, tuvo que ver con la desaparición durante la Junta Militar Argentina de los 2 diplomáticos cubanos que fueron asesinados y desaparecidos, tuvo que ver con tortura siendo comisario de la Policía Política venezolana, la DICIP, con la tortura, desaparición y asesinato de numerosos venezolanos. Pues ese hombre acaba de morir en su cama y en su casa. A pesar de las denuncias, de las solicitudes de extradición, de la necesidad de que se le juzgue, estuvo además preso unos meses en Panamá debido a que iba a volar el Paraninfo de la Universidad de Panamá, donde estaba Fidel, pero habían cientos de jóvenes panameños estudiantes, iban a volar todos por una acción terrorista que se pudo frustrar. Y luego fue indultado por la presidenta Mireya Moscoso el día antes de terminar su mandato, lo cual le permitió llegar a Estados Unidos. Entonces, es detenido en Estados Unidos no por este historial, no por los muertos que cargan en su conciencia, sino porque entró clandestinamente por el sur, por México, a la frontera, pasó la frontera norteamericana y lo toman por temas migratorios. Está unos meses y lo sueltan y estuvo ahí en su casa hasta hace poco. Claro. Entonces ese es el terrorista bueno para ellos. Amigo. Pero los terroristas malos para nosotros son los que, comenzando con el propio Estados Unidos, ha hecho tantos abusos contra todas estas naciones, incluyendo obviamente la propia nación cubana. Así es. El tiempo se nos ha agotado, querido mío, y a ustedes vamos a seguir este nuevo gobierno, este nuevo mandato que hay en Cuba. Vamos a ver qué nos trae el presidente Díaz-Canel. El pueblo cubano y Latinoamérica entera lo está observando. Así es. Y confiamos en que saldrá bien de esta bonita experiencia, como saldrán bien de esta bonita experiencia el pueblo cubano en sentido general. A ustedes, luego de tener a nuestro querido amigo el doctor Acosta aquí con nosotros, uno de mis historiadores favoritos, un hombre que ha dado, bueno, tanto de sí a este país. Y repito lo que dije al introito, esta nación dominicana le tendrá mucho que agradecer en la presente y las futuras generaciones que tienen que descubrir su país, descubrir la historia. Ustedes nos vemos pues en otro cara a cara.